y vamos a empezar a estudiar la lección número 3 de Administrar para el Señor, que es el contrato del diezmo. Y es un tema delicado e importante para todos nosotros. Vamos a ver por qué. Más allá del diezmo, hay un tema de trasfondo que es muy importante para nosotros. ¿Cuál es el verdadero pacto o contrato que Dios hizo con el pueblo adventista y que para ser siervos fieles nosotros debemos oír y guardar? Como dice Santiago 1:22, sed pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero el que tiene verdadera fe, guarda la palabra, hace la palabra. En el pacto que hizo con el pueblo adventista, Dios nos llamó a ser personalmente como siervos fieles y no a delegárselo a otro para que Él lo haga, la tarea de reparar la brecha hecha por el Papa a la Santa Ley de Dios y recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, para que pudiéramos conocer y empezar a predicar la verdad a nuestros hermanos y los lugares asolados pudieran ser reedificados, para que pudiéramos ser hechos parte del templo de Dios y recibir el sello de Dios, y no ser hechos parte de la sinagoga de Satanás, porque en el tiempo del fin todos los hombres vamos a ser parte de un templo o de otro, el templo de Dios o la sinagoga de Satanás. Como van a ser hechos todos los que sigan el camino de la bestia y el falso profeta, adorando a la imagen de la bestia, al dios de la bestia y el falso profeta, al dragón y a los demonios, y reciban la marca de la bestia. Ahora fíjense que esto es responsabilidad personal de cada uno. No es que Dios determinó que iba a haber un grupo de personas que iban a encontrar la verdad y que nosotros tendríamos que, sostener a esas personas para que ellos la hagan. No, es el pacto personal con cada uno de nosotros. Y leemos en Apocalipsis 3, 7 al 9, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, al miembro de la iglesia de Reforma. Esto dice, el santo, el verdadero, porque en ese tiempo habría uno falso. En el tiempo cuando Jesús estaba, no estaba el anticristo, pero después sería introducido en medio de la iglesia. Esto dice el santo, el verdadero Jesús, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra y cierra ninguno abre. Yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta. Porque aunque el lugar santuario de Dios haya sido echado por tierra, la puerta de entrada está abierta. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entrar. Tenemos que buscarla y encontrarla. Y nadie la puede cerrar. El Papa no la puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces fíjense, hay una puerta por la que se entra a la sinagoga de Satanás, no, a otro lugar. Y Jesús es la puerta, pero hay otro Jesús, el falso, por el que se entra a la sinagoga de Satanás. Entonces, ¿a dónde quiere Jesús que entremos? Nos dice en Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él, ¿qué cosa? El nombre de mi Dios. ¿Qué va a tener? El nombre de Dios, el carácter de Dios. Va a tener el amor de Dios en su corazón. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, la cual desciende de mi Dios y mi nombre nuevo, el nombre de Jesús. Porque va a tener el carácter de Dios, el carácter de Jesús. Esa es la propuesta del Evangelio. Por eso es esencial para nuestra salvación que entendamos que solo llegaremos a ser columnas del templo de Dios si, como siervos fieles, hacemos su voluntad y vencemos. Y para vencer, después de recuperar el conocimiento de la verdad, debemos predicar la verdad. Debemos predicar plenamente el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de Elías, advirtiendo a nuestros hermanos que el que adora al Dios de la bestia, el falso profeta, y los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas, porque somos la iglesia remanente, esa profecía se cumpliría en nuestra iglesia. El que lo hace adora ¿a quién? Al dragón y a los demonios, aunque adora esa imagen en sábado y en la iglesia adventista. Por eso el mensaje de Apocalipsis 14:8 anuncia la caída definitiva de Babilonia. ¿Y cuándo cae? Cuando le da a ver su vino a la única nación que no la había vivido, a la iglesia remanente, a las 10 vírgenes, al pueblo adventista. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad,
porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, ¿es verdad esto? Sí, es verdad. ¿Lo podemos comprobar? Sí, claro que sí. ¿Dónde está el vino de Babilonia? Para que esto fuera verdad tendría que estar en nuestra iglesia. ¿Está? Sí que está. Porque está la doctrina de Jezabel y está la falsa profecía. No es el estudio en el que tenemos que ver todo eso, pero esto es verdad presente. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, justamente, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. O sea, porque si adoramos a Satanás y a los demonios, ¿a quién vamos a llegar a conocer? ¿A Dios? No, a Satanás y a los demonios. Y en vez de tener el nombre de Dios en la frente, ¿qué vamos a tener? La marca de la bestia, el nombre de Satanás y los demonios. Vamos a ser parte de la simiente de la serpiente, parte de los hijos de Satanás y no de Dios. Ahora, si elegimos esto, porque esto en la última generación va a ser consciente, si elegimos beber del vino de Babilonia, entonces también vamos a beber del vino de la ira de Dios, que va a caer sobre la Gran Babilonia, porque vamos a ser parte de la Gran Babilonia. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que el problema no es el domingo. Parte del problema es el domingo, pero como dice Apocalipsis 9, del 20 al 21, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, está hablando de lo que ocurre en la quinta y sexta trompetas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos y dejaron de adorar a los demonios y las imágenes. Ahora, ¿cuál es el problema? Están adorando a los demonios, a Satanás y a los demonios y a las imágenes. Porque la imagen de la bestia es un ídolo, y el que lo adora, adórale a Satanás y a los ¡Feliz demonios. sábado! ¡Feliz sábado, hermana! Ahora, fíjense que en el Apocalipsis las palabras de Jesús son muy claras. El problema de la bestia y el falso profeta: están adorando a Satanás y a los demonios, por eso son parte de la sinagoga de Satanás. Por eso llegan a reflejar la imagen de Satanás, por eso llegan a ser hijos de Satanás. Entonces, si después de todo lo que va a pasar en el tiempo angustia, y de lo que va a pasar con ellos, y ellos van a ver que al pueblo de Dios esas plagas no los van a tocar, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegará, y aún así no se arrepiente de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, y no hay nada que Dios pueda hacer, y ahí va a llegar el fin del tiempo de gracia, y ahí es cuando Jesús va a decir: el que es injusto, siga siendo injusto. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora, por supuesto, Dios no quiere que esto pase con ninguno. Esto es lo que quiere que pase Satanás. Quiere que ninguno se salve. Y la misión que Dios tiene para nosotros es la de salvación, de buscar que ninguno sea engañado por la bestia del falso profeta, ni por los lobos vestidos de ovejas. ¿Cuál es esa imagen a la que adoran para adorar a los demonios de Satanás? Es la arena, la dijo Jesús. La falsa roca son dioses, definida en la doctrina de Jezabel con cosas sacrificadas a los ídolos. Y para cumplir esta misión de salvación, para que pudiera hacer la obra del profeta Elías, por amor a todos los hombres, Dios llamó y separó de las iglesias caídas ¿dónde? En manos de Satanás, al pueblo adventista, y le prometió que su amor estaría en el corazón de todos los siervos fieles que cumplirían la misión que él nos dio. Como dice Elena, Testimonios por el Ministro, página 16, Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Cristo le llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los hijos del pecado, los miembros de la iglesia de Satanás. Ella hablaba sin pelos en la lengua. Han estado constantemente trabajando para acechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía con orfandad y lealtad. Y en este tiempo el poder de su inspiración satánica está moviendo a los instrumentos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión contra Dios que comenzó en el cielo. Ahora,
En este tiempo hay adventistas que niegan el mensaje del tercer ángel, niegan que la bestia y el falso profeta sean parte del plan de Satanás para engañar al mundo entero, que sean parte de su sinagoga. Sí, es triste. ¿Quién lo está haciendo? Nuestra iglesia, ¿eh? La Conferencia General de la Iglesia Adventista, oficialmente, está reconociendo a esas iglesias como parte del plan divino para evangelizar el mundo. Cuando Dios nos mostró como pueblo que tenemos que estar apartados de esas iglesias, pues son parte de la sinagoga de Satanás. Y dice Elena, los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Cristo declara a los que le siguen, sois la luz del mundo. O sea, ¿para qué Dios llamó al pueblo adventista? Para ser la luz del mundo. Ahora, ¿pero cómo va a ser iluminada la tierra? Tiene que ser con la gloria de Dios, porque tenemos que tener el nombre de Dios escrito en la frente. Esa es la promesa para el pueblo adventista. La promesa es que el amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención, impulsará a todos los que le siguen. Eso es lo que va a caracterizar a los 144.000. ¿Qué van a tener en sus corazones? El amor de Dios, el amor de Jesús. Y van a hacer todo por amor. Y por supuesto, piense que esto es importante, esta tarea no se puede delegar, ¿eh? Porque solo tendrán el amor de Dios en sus corazones y llegarán a recibir el sello de Dios los siervos fieles que Él haga. Yo puedo pensar que doy mis diezmos, doy ofrendas para que alguien lo haga. No, eso no sirve. El plan de Dios es que cada uno de nosotros la haga. Eso no se puede delegar, porque si no, no vamos a llegar a tener el amor de Dios. Y por supuesto, para ser fieles a Dios deberíamos llegar a conocer cuál es la verdad sobre el diezmo, basándonos en lo revelado por Dios en su palabra, en un categórico, así dice Jehová. Como dice Elena en el conflicto de los siglos, página 653, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, cuando Elena habla así está hablando de los teólogos, ni las deducciones de la ciencia, está hablando de la teología, ni los credos o decisiones de concilios, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, cuando votan en los concilios, nada de eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Debemos cerciorarnos de si les autoriza un categórico, así dice Jehová. Y si no hay un categórico, así dice Jehová, que dé soporte a alguna afirmación, no debemos creerla, porque no es Dios el que la afirma. Y eso es importante, lo tenemos en cuenta. Y uno de esos temas es el diezmo. Vamos entonces a ver el diezmo en la historia del pueblo de Dios. Como estudiamos en la lección pasada, Dios hizo varios pactos con su pueblo, pero solo en 2 casos, vamos a ver, se instituyó lo que nuestra lección llama el contrato del diezmo y se estableció el lugar de su tesorería. O sea, porque si hay diezmo, tiene que haber tesorería. Y solo en 2 casos Dios incluyó en el pacto con su pueblo esto, ¿no? El contrato del diezmo y el lugar de su tesorería. Entonces empecemos por el pacto que Dios hizo con todos los hijos de Adán y Eva, anunciando que habría una mujer simbolizada también como la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, la mujer vestida del sol, que engendraría a los hijos de Dios, a su simiente, en la angustia del alumbramiento, porque sería perseguida por el dragón para impedir que diera luz, simiente la cual el primogénito sería el Mesías, el primogénito entre muchos hermanos, el primogénito de los hijos de Dios que vencerían a la serpiente y a su simiente, a los hijos de la serpiente, cuyo primogénito fue Caín. El cumplimiento de esta profecía debe consumarse en la última generación, en nuestra generación, por eso es importante que lo entendamos. Génesis 3:15 dice Jehová, y pondré enemistad entre ti, le dice la serpiente a Satanás, y la mujer, entre tu simiente, entre tus hijos, y la simiente suya, los hijos de esta mujer. Los hijos de la mujer, la simiente de la mujer, te herirán la cabeza, te va a vencer. Y tú le herirás en el calcañar. También la vas a herir, pero no la vas a vencer. Y en Apocalipsis 12, 1 y 2 leemos, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. Y esta mujer es la mujer de la promesa. ¿Y por qué vestida de sol? Porque Cristo es el sol de justicia.
con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, porque es la iglesia triunfante, el Israel de Dios triunfante. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta es la mujer que dio a luz a su primogénito, al hijo varón, a Jesús, y que después daría a luz a sus hermanos, a todos los vencedores de Israel. Y como dice Juan, en 1 Juan 3, del 10 al 12, nosotros veríamos la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el hijo de Dios refleja la imagen de su Padre y tiene el nombre de Dios escrito en la frente y tiene el amor de Dios en el corazón, tiene el amor de Cristo en el corazón. Pero si no hace justicia y no ama a su hermano, no es hijo de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín. ¿Qué era qué cosa? Era hijo del maligno, hijo de Satanás y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y en las escrituras del Antiguo Testamento podemos observar que en el periodo previo al establecimiento del pacto con Israel en Sinaí, en ningún caso Dios habló del diezmo como parte del pacto. Fíjense, nuestra lección dice otra cosa, pero la realidad es que cuando vamos a la Biblia y exigimos un claro, así dice Jehová, vamos a ver que en ningún caso Dios habló del diezmo como parte del pacto. En el Edén no había diezmo, porque era la casa de Dios. ¿Dónde estaba Adán y Eva? En la casa de Dios, donde Dios moraba con ellos. Después de la caída, Dios no le pidió a Adán el diezmo ni estableció ninguna tesorería. ¿Tenía que llevar a Adán el diezmo a alguna tesorería? No. A Abraham, cuando sacó de Ur de los Caldeos, antes y después de cambiarle el nombre por Abraham, Dios nunca le pidió el diezmo de las muchas cosas que le dio. Tampoco lo hizo con ninguno de los patriarcas, incluyendo a Jacob, y no estableció ninguna tesorería. Y eso es claro. Entonces, ¿qué pasa con los ejemplos que cita nuestra lección? Los ejemplos que encontramos en la Biblia y cita nuestra lección son los siguientes. El diezmo del botín de guerra, que Abraham le dio a quién? A Melquisedec. Ahora, pero ese botín de guerra, ¿qué eran? Eran las posesiones del rey y el pueblo de Sodoma, incluyendo a Lot, que le habían robado a ellos y que Abraham recuperó. Entonces, ¿qué hizo Abraham cuando Melquisedec le salió en el camino? Le dio el diezmo ¿de qué? De lo que había recuperado, el botín. Y se lo dio antes de volver recuperar sus diezmos. Y Abraham no tocó nada de ello. Y ese no era el diezmo de sus propias posesiones. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Quién le dio el diezmo a Melquisedec? Se lo dio a Abraham, ¿en nombre de quién? De todo el pueblo de Sodoma y de Lot. Pero no le dio el diezmo de sus propias posesiones, de lo que Dios le había dado. No era parte de un pacto de Abraham con Jehová. Este diezmo y el diezmo que Jacob prometió separar para Dios, como vemos en nuestra lección, fueron ofrendas voluntarias de ambos, no un pedido de Dios como parte del pacto. No existe ningún categórico, así dice Jehová, que permita sostener al contrario, como buscan hacerlo los autores de nuestra lección. Y eso es llamativo, porque no se necesita hacer lo que hacen los autores de nuestra lección para sostener que el pueblo antista tiene que dar un diezmo, porque eso lo estableció Dios, pero no porque existiera un diezmo siempre. Ahora, fíjense lo que dice nuestra lección. Esta es una de las últimas preguntas que aparece en la lección del viernes. Dice lo siguiente. Reflexionas sobre esta idea de que la práctica del diezmo no se originó en el antiguo Israel. La práctica del diezmo, como parte del pacto, se originó en Sinaí, no antes. ¿Cómo nos ayuda este hecho a comprender la perpetuidad de esta obligación de nuestra parte ante Dios? No, es un error en nuestra lección. No había una perpetuidad. Con Adán no había diezmo. Con los patriarcas no había diezmo. Y vamos a ver que en la iglesia primitiva tampoco había diezmo. Este es un error. Ahora, ¿por qué está este error en esta lección? No lo sabemos, pero podemos suponer, pero no importa, vamos a ver lo que dice la Biblia.
Ahora vamos al pacto que Dios hizo con Israel. Este es el pacto del cual sus leyes y sus ordenanzas aún siguen vigentes y van a ser guardadas por los siervos fieles. Y al ser profecías simbólicas, especialmente la ceremonia del santuario y las fiestas solemnes de Jehová, se empezaron a cumplir con la venida y la muerte del Mesías, el Cordero de Dios, y se deben cumplir hasta la última jota y tilde. Como Jesús lo dijo, Mateo 5, 17, 18. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque él era el Cordero de todas las ceremonias, o sea, todos los sacrificios simbólicos lo representaban a él. Él iba a cumplir justamente todos los sacrificios del continuo en la expiación, ¿no? De todas las ceremonias del santuario. Era un símbolo de él, y él venía para cumplir lo que era un símbolo, para que lo real reemplace a lo simbólico. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo se tiene que cumplir. Él empezó a cumplir. Cuando vino Jesús se empezó a cumplir la ley y los profetas. Pero se va a terminar de cumplir cuando pasen el cielo y la tierra. Como Dios anunció por medio de Isaías, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Recién ahí se habrá cumplido toda la promesa. Pero hasta ahora se está cumpliendo y se va a cumplir. Entonces fíjense, cuando vino Jesús y él murió en una Pascua, se cumplió el antitipo de la Pascua, después resucitó en primicias. Había una semana de panes y levaduras, después en Pentecostés, él llevó ante su Padre las ofrendas, las primicias. Como Dios había anunciado, en el símbolo eran panes cocidos con levadura. ¿Quién eran esos panes? Los discípulos. ¿Para qué los llevó? Para que Dios los transforme en la promesa, en los panes de la proposición de Dios, que son panes sin levadura ungidos con aceite, iguales a Jesús. Entonces todo eso tiene un simbolismo que se tiene que cumplir y todavía no se cumplió. Entonces por eso Dios nos llama, en Malaquías 4:4 dice: acordaos la ley de Moisés, mi siervo, al cual le encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Para qué? Para que recuperemos el conocimiento de la verdad, para que tengamos la misma fe que la iglesia primitiva, para que podamos predicar lo mismo que predicaba Jesús. Entonces, como podemos verificar fácilmente, en el pacto que estableció en Sinaí, Dios habló específicamente del diezmo de lo producido por la tierra, y entre otros aspectos lo asoció al sacerdocio levítico, los levitas que trabajaban en su casa, para que haya alimento en su casa, dado que la tierra que les habría correspondido a los levitas fue repartida a las otras tribus. Porque había un pacto de Dios con Israel, y a él le correspondían las primicias, incluso las primicias de los hijos de Israel. Pero en Sinaí hizo un pacto por el cual cambiaba las primicias por una tribu, y le daba las tierras de esa tribu a ellos. Ellos tenían que trabajarla y llevar el fruto para que haya alimento en la casa de Dios. Estaba asociado a eso, justamente, es el pacto levítico, porque había sacerdotes que no iban a trabajar la tierra, sino que iban a estar en la casa de Dios y trabajar en su templo. Por eso tenía que haber alimento en su casa. Ese era el pacto de Dios con Israel. Ahora vamos al nuevo pacto. El nuevo pacto es el cumplimiento de las promesas del Evangelio eterno, el Evangelio del reino de Dios, expresadas en símbolos en el santuario, y es parte de la verdad echada por tierra por el hombre pecado. Es la verdad en la que creían todos los hijos de Dios, los engendrados por la mujer vestida de sol, los hermanos de Jesús, los miembros de la iglesia primitiva, que fue la iglesia del desierto, la iglesia que Dios sostuvo en el desierto. Y eran los verdaderos cristianos que eran parte del reino, la ciudad y el lugar santuario de Dios. Como leemos en Apocalipsis 12, del 10 al 12. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación. ¿Cuándo fue ese ahora? Cuando Jesús venció, el año 31. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Jesús decía: el reino de los cielos es acercado. ¿Qué faltaba? Que Él venciera. Y la autoridad de su Cristo. ¿Cuándo llegó eso? A los discípulos en Pentecostés, del año 31. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido, o sea, los que nacieron de Dios vencieron a la serpiente, como Dios había anunciado, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿A quién persiguió? A la verdadera iglesia de Cristo, que había dado a luz al hijo varón, a la iglesia triunfante, a la mujer que estaba dando a luz a sus hermanos. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, ¿no? Para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos en la mitad de un tiempo, por 1260 años. ¿Cuándo comenzó este periodo? ¿Cuándo comenzó? En el año 31. ¿Cuándo finalizó? 1291, siglo XIII. Durante 13, casi 13 siglos, 1260 años, Dios sostuvo a su iglesia en el desierto. Y hubo un pueblo que conocía la verdad y la predicaba. Y por supuesto Satanás quería eliminar a ese pueblo, ¿no? Por eso perseguía a la mujer. ¿Y a quién usó? A su propia mujer Satanás. Apocalipsis 17, del 4 al 6 leemos: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, o sea, una mujer ramera sentada sobre el dragón y sobre las cabezas del dragón, sobre los reyes de la tierra. Y usaba el poder político ¿para qué? Para perseguir al pueblo de Dios. Y esta mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. ¿Con quién? Con el dragón. Ahora, ¿esta mujer es parte de la iglesia de Cristo? No, no. Es la mujer del dragón, no es la iglesia de Cristo. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Y qué pasó? Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo se embriagó esta mujer? Asesinando al pueblo de Dios. Como dice Juan, ¿estos eran hijos de Dios o hijos del diablo? Hijos del diablo. Eran parte de la sinagoga de Satanás. Y asesinaban a sus hermanos. ¿Por qué? Porque sus obras eran justas y las de ellos malas. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Juan se asombró que iba a haber una mujer que hiciera esto. Ahora, ¿quién es esta mujer? Son las tropas que levantó Constantino en el siglo IV, ¿no? Las tropas que profanarían el santuario de la fortaleza y que querían el continuo y pondrían la abominación asoladora. Y en defensa de ese ídolo, asesinaron al pueblo de Dios. Y nosotros podemos ver en la historia lo que pasó. Y podemos entender cuál es el significado de cada símbolo de la profecía. Y esta mujer no es parte de la iglesia de Cristo, aunque hay pastores nuestros y gentes nuestros que la reconocen como parte del plan divino para evangelizar al mundo, cuando la bestia y el falso profeta son parte del plan del dragón para engañar al mundo entero. Y ese es el estado de nuestra iglesia. Entonces, ¿cómo vamos a traer el poder de Dios si no estamos cumpliendo la misión que Dios nos dio? Ahora, ¿qué pasó con el diezmo en ese tiempo? Al haber un cambio de sacerdocio, siendo Jesús nuestro único sacerdote y sumo sacerdote, podemos ver en las escrituras del Nuevo Testamento que la iglesia primitiva no se recolectaba el diezmo, no había diezmo. En Israel había diezmo, en la iglesia primitiva no era perpetuo el diezmo. Y eso es claro, no había una estructura de sacerdotes para sostener. ¿Por qué? Porque todos los hermanos eran ministros. Ahora, todos los que seguían a Jesús eran ministros. No le daban plata a alguien para que predique el evangelio. Todos lo predicaban, todos lo vivían, todos recorrían el camino angosto siguiendo las pisadas de Jesús. Porque el que no lo recorría no podía llegar a reflejar la imagen de Dios, la imagen de Jesús. No podía ser como el primogénito entre muchos hermanos. ¿Estaba en peligro la existencia de la iglesia primitiva por no recolectar el diezmo? No, al contrario. Tenía vida porque el evangelio no lo llevaba adelante un grupo de personas a las que ellos les pagaban, lo llevaban personalmente. Y aunque nuestros teólogos piensen que sin diezmo no existiría la iglesia, eso es lo que pasaba en la iglesia primitiva. No había diezmo, ya existía una iglesia. ¿Y qué iglesia era? La iglesia pura. Ahora, ¿por qué nuestros teólogos piensan lo que piensan? Porque, como Roma, están llamando iglesia a la estructura jerárquica de la organización administrativa de la iglesia, que actualmente es mantenida por los diezmos de los hermanos adventistas, y no están llamando iglesia a lo que Dios llama a su iglesia.
Esta es la segunda pregunta que aparece este viernes. Dice, en clase analicen la pregunta planteada al final del estudio del lunes. Piensen en lo que sucedería si la gente decidiera enviar su diezmo a otro lugar. ¿Qué pasaría con nuestra iglesia? ¿Todavía tendríamos una iglesia? Ahora, ¿qué están diciendo? Si no hay diezmo, no hay iglesia. ¿No? Pero en la iglesia primitiva no había diezmo y había iglesia. Y era la iglesia triunfante, la iglesia pura. Algo pasa acá. Y eso lo pasaría con el ángel de la Odisea, porque no conoceríamos la verdad. ¿No? Y siguen diciendo, ¿qué tiene de malo la actitud que dice? Bueno, mi diezmo es tan pequeño en contraste con todo lo demás que no importa. Y si todos pensaran así, entonces acá hay un problema, ahí están mezcladas muchas cosas. La iglesia no necesita el diezmo para existir. La iglesia adventista, cuando Dios la llamó, por, no sé, digamos 30 años, no hubo diezmo en la iglesia adventista existía. Entonces tenemos que separar el error, la verdad, y entender por qué hay diezmo en la iglesia adventista. No es un capricho de los hombres, es algo que Dios instituyó. Ahora, entonces, pero como dice Elena en Hechos los Apóstoles, página 10, la iglesia no es la organización. ¿No? Que dice ella, la iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que sostiene en un mundo en rebelión. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en